¿Cómo vamos, Puerto Berrío? Es la pregunta que nos hacemos cada semana a través de RTP 89.4 y este espacio en el que tenemos invitados muy especiales, cercanos a los temas a tratar y siempre en la compañía de Gimar Asprilla, líder social y político del municipio de Puerto Berrío. Además es concejal, conocedor de muchas problemáticas que tiene nuestro municipio. Ha querido, en compañía de Puerto Berrío Estéreo, habilitar este espacio de conversación cada semana. Hoy nos vuelve a acompañar Daniel Agudelo, administrador en salud y especialista en gerencia hospitalaria. Daniel, bienvenido de nuevo a su casa. Muchas gracias, Noemí, gracias por la invitación nuevamente. Juan Carlos Carranza, presidente de la Liga de Usuarios de la IPS Salud Antioquia, además reconocido en estas temáticas porque ha sido representante de varias organizaciones de usuarios de EPS a lo largo de la historia de nuestro municipio de Puerto Berrío. Además ha tenido incidencia en el Consejo Territorial de Planeación por muchos años y conoce, cierto, de fondo muchas problemáticas, muchos proyectos y todo el contexto local en nuestro municipio de Puerto Berrío. La semana anterior, antes de darle paso a Gimar, dejamos un tema sobre la mesa porque pues el tiempo no nos alcanzó y fue el tema del hospital. Alcanzamos a decir que la liquidación no fue buena, definitivamente. Sí. Alcanzamos a decir que hemos estado de operador en operador en operador, algunos mejores que otros, otros regulares, otros perversos, ¿cierto? Que a Puerto Berrío no le ha ido bien con los operadores, que salimos de la administración anterior de tener al César Uribe Piedradita a pasar a un nuevo operador este año y que las cosas no han cambiado. Lo único que ha cambiado es que ahora tenemos un letrero amarillo que dice que el hospital de Puerto Berrío, ¿cierto? Gimar, bienvenido. ¿Por qué cree necesario que sigamos ahondando en esta temática del hospital? Un cordial saludo para la comunidad de Puerto Berrío y quienes nos ven en diferentes lugares de nuestra nación. Agradeciéndole a Daniel Agudelo, al señor Carranza por acompañarnos una vez más en este espacio que les cuento que muchos ciudadanos de Puerto Berrío se interesaron o les llamó demasiado la atención en el programa que emitimos hace 8 días y por eso queremos tocar un poco más a fondo para quizás poner en contexto a toda esta comunidad que se ha venido preguntando qué sucede con ese cambio de nombre, pero que sienten que estuvimos un retroceso. Entonces, les reitero, agradeciéndoles por estar aquí, agradecimientos a RTP y a 89.4 por permitirnos este espacio. Saludamos también a Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido, gracias por sacar su tiempo. Yo sé que usted siempre está muy interesado en todos los temas que tienen que ver con nuestro municipio de Puerto Berrío, especialmente la salud. Gracias, Noemí, Gimar, Andrés. Daniel Andrés. Daniel Didier. No, y se le olvidaba una cosa. Sí. Exgerente de la empresa Solidaria de Salud, que fue un proceso comunitario que iniciamos, que nos dieron plata para trabajar 6 meses y la estiramos 3 años y nos quedó plata todavía. Pero sí me parece importante que se abran estos espacios para que la gente reflexione y conozca, porque no se trata de ningún tipo de malsana conversación, sino por el contrario, para construir, como Noemí nos ha venido enseñando todos estos años. Y yo quisiera decirles que nosotros, como estamos en este momento, no vamos a poder crecer. Y no vamos a poder crecer porque no se van a poder hacer esas inversiones que se deberían hacer para lograr dotaciones, para lograr equipos, para poder hacer que nuestro hospital crezca. Porque el operador que llegue, como ustedes decían, sea bueno, sea regular, sea malo, simplemente se va a limitar a hacer lo que le toca hacer, prestar un servicio, pero no va a pensar en crecer la IPS. Tratar de percibir unas ganancias. No más. Es un negocio. Exacto, pero no va a mejorar la infraestructura, los equipamientos, porque los equipamientos, si los consigue, son para él. Y si el Estado va a entregar algunas cosas, pues no se las va a entregar a un privado, se las va a entregar a una empresa pública. Así es. Y nosotros tenemos una dificultad, y fue con esa toma de decisiones que hicimos hace ya unos años, donde liquidamos nuestro hospital. Y entonces viene el gobierno Duque, y el gobierno Duque lo primero que nos dice a nosotros es no vamos a crear más empresas sociales del Estado porque no vamos a crear más empleos públicos, vamos a congelar nómina, vamos a reducir el gasto social. Entonces eso impidió que hospitales como el nuestro se pudieran recuperar.
Ahora viene el gobierno Petro y el gobierno Petro presenta una reforma a la salud que en algunos aspectos era beneficioso para municipios como Puerto Berrío. Sí. Por ejemplo, estaba interesado en que la administración de los servicios de salud fuera en cabeza de lo público del municipio y no de privados. Y eso pues inmediatamente conllevaría que nosotros diéramos ya la apertura, la creación de nuestra IPS pública. ¿Sí? Una nueva S, digámoslo así, Empresa Social del Estado, Hospital La Cruz versión 2. pero en este caso no pasó la reforma. Entonces, como no pasó la reforma, hay otro escenario. Y el otro escenario, como yo lo dije al final del programa pasado, sí, es que la administración municipal anterior contrató un estudio con el CES que arrojó unos resultados. Entre esos resultados, y que yo creo que ustedes lo conocen mejor que yo, Gimar como concejal y Daniel como administrador de servicios de salud, uno de los resultados que decía era: se debe crear una corporación mixta, una corporación público-privada donde tenga asiento la gobernación de Antioquia, naturalmente el municipio de Puerto Berrío y privados. Y en este caso esos privados podría ser la universidad. La Universidad de Antioquia podría ser socio de ese tipo de corporación y lograr que nosotros recuperáramos nuestro hospital y creciéramos a partir de ese estudio. Bueno, muy bien. Entonces, Juan Carlos acaba de hacernos un contexto de esta temática, lo abordado en el programa pasado, y una orientación un poco de para dónde vamos con este. Precisamente el estudio del CES es uno de los temas que tocaremos hoy. Hablaremos del tema de las escrituras, de quién es el predio donde está sentado el hospital del municipio de Puerto Berrío, qué dificultades han encontrado los usuarios a la hora de recibir los servicios, la atención en el hospital. El hospital tiene los profesionales, ¿cierto?, que se necesita para atender para la población. ¿Qué tan viable sería un hospital regional como lo planteaba el alcalde en la reunión esta semana de la Asamblea Departamental en Caracolí? Y vamos entonces a iniciar con el tema del estudio del CES, que sabemos que es un estudio contratado por la pasada administración para saber, cierto, tener una idea de qué camino coger. Y yo creo que ese estudio sentó unas bases importantes, Gimar, sobre lo que debe suceder con el hospital, ¿cierto? Lo hizo una entidad muy importante de nuestro país, una universidad, ¿cierto? Y ese estudio debe marcarnos como unos pasos. ¿Cuáles pasos de ese estudio, Gimar y Daniel, tomaríamos como una ruta viable para esa nueva organización que se debe crear para manejar el hospital? Bueno, según el estudio del CES, que marcó como un cronograma para poder llegar a la finalidad que busca poder tener un hospital propio. Dentro de esa finalidad, como lo vimos en el programa anterior, el primer método que hay que tratar de consolidar es que la escritura pública o que el predio como tal pueda pertenecer a nuestro municipio, dado que el hospital, no sé con certeza, de pronto el ingeniero que maneja más números históricos conoce hace cuántos años fue construida esta infraestructura. 1938. Entonces, en 1938 construida de cierto modo esta infraestructura que el CES dice, hombre, se requieren de unas sedes modernas, se requiere cumplir un tema normativo con relación a esa infraestructura. Entonces, para poder invertir, pues hombre, municipio, no vas a poder lograr una inversión en algo que no es tuyo, y los que te pueden invertir, en este caso gobernación o incluso la misma nación, limitaba. Entonces ese fue el primer requerimiento del CES: apropiense, consideren y consigan para ustedes esta infraestructura, que es la que permite que ustedes den el primer paso para contar con su hospital propio. Adicionalmente a eso, como les dijimos el programa pasado, el hospital de Puerto Berrío se ha operado, porque se ha operado muestra un número bastante llamativo en el tema de facturación, que esto es lo que ha hecho muy interesante de parte de muchos operadores que quieren venir a Puerto Berrío a operar nuestro hospital, dado que la ubicación que tenemos se ha convertido en un hecho de privilegio, no solo para atender esa cantidad de usuarios que hay en Puerto Berrío, sino los municipios alrededor. El año pasado miramos que las cifras del régimen subsidiado llegan a unos números bastante considerables. Miramos que las EPS que hacen presencia en Puerto Berrío, si no estoy equivocado, superaban los 17,000
ciudadanos que perteneciendo al régimen ciudadano, o creo que una sola EPS contaba con alrededor de 17,000, pero ya vamos a corroborar ese dato porque por aquí tenemos la información. Entonces, eso es bastante llamativo y hombre, cuando yo miro una administración que se ha empeñado en adquirir terrenos, en comprar lotes, yo creería que el único lote que Puerto Berrío necesita en términos generales y que beneficiaría a todo Puerto Berrío es poder adquirir el lote del hospital, ese terreno. Entonces, preguntémosle a Daniel, que él tiene la información en la mano precisamente de quién es el predio del hospital, a quién tendríamos que comprárselo o hacer cualquier tipo de convenio para que nos lo ceda. Bueno, Noemí, indudablemente ese tema es álgido, es complicado, hay mucho que investigar, Sí. ¿cierto? Pero de acuerdo pues a información que se tiene directamente pues de gobernación, actualmente el titular del predio pues está por la gobernación de Antioquia, ¿cierto? O sea, Gobernación es el propietario. Exacto, a partir de 1974 se hizo del movimiento en escritura donde el departamento figura. Yo creo que aquí lo mencionaba pues Gimar como punto de partida, ¿cierto? Como punto de partida para iniciar un proceso que realmente transforme, que realmente nos vuelva a traer la figura pública del hospital, es buscar la manera de que ese lote figure para el municipio, ¿cierto? O en el peor de los casos, pero que no sería tan peor. Sí. Como figura con el departamento, ¿por qué no traer o buscar la manera con el departamento de que se convierta en un hospital departamental, ¿cierto? Para iniciar como primera medida. Pero entonces sí hay que hacer algo, o sea, la idea es hacer, de que nos pongamos la camiseta desde la administración municipal, porque es que a quien escuchan es al alcalde, ¿cierto? Yo lo que veo es como una oportunidad, no, si la figura recomendada por el CES, por el estudio del CES, es una figura público-privada y tenemos que uno de los propietarios es público, ¿cierto? Gobernación de Antioquia, pues entraría a ser uno de los socios, ¿cierto? Es correcto, y de hecho pues vemos y el resultado ha sido muy positivo, porque actualmente se tienen hospitales que son departamentales, ¿cierto? En la misma zona urbana de Medellín, Sí. ¿cierto? Y en su momento con el César Uribe Peradita también, ¿cierto? Yo me pregunto una cosa, el hospital, bueno, la gobernación es propietaria del terreno, de los predios, de la estructura como tal, ¿quién es propietario? ¿La misma gobernación o eso es distinto, Juan Carlos? Vea, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que llegue una gente de Medellín o de Bogotá para que nos expliquen a veces los procesos, y qué Sí. bueno que usted nos está dando la oportunidad de que nosotros aquí de Puerto Hijos de Puerto Berrío expresemos esto. Sí. Pero hay un personaje en Puerto Berrío que todos lo conocemos, que se llama Rubén Mejía Álvarez, que hizo parte de la mesa del centenario de Puerto Berrío para 1975, y él podría contar con más detalle lo que acaba de decir Daniel. O sea, esta es una verdad que nosotros a veces conocemos y que la hemos dicho, pero la voz de nuestra es muy chiquita. El hospital fue entregado por el Ministerio de Salud a la Gobernación de Antioquia para esos efectos del centenario de Puerto Berrío. Y que yo le decía pues extramicrófono a Daniel, no, eso lo conocíamos, lo que pasa es que nunca nos habían querido creer a nosotros. Y si, Pero, y si le pedimos a entonces voy gobernación para que allá. nos dé un regalito. Para allá voy. Ok. Que Dejémoslo. Rubén Mejía Álvarez ha estado hablando desde hace Sí. mucho rato, y yo soy uno de sus alumnos de historia. Y él nos decía que bueno que pudiéramos trabajar para el sesquicentenario, y ojalá se creara una mesa municipal para que pudiéramos organizar el sesquicentenario de Puerto Berrío, y en ese marco pedirle al señor gobernador que no solo nos entregue las escrituras, sino que participe, como lo dice el alcalde Robinson Baena. A mí me parece muy importante y muy asertivo que el alcalde haya dicho eso allá en Cisneros. En Caracolí. Caracolí. Perdón, en Caracolí. Se me olvidaba, Leoncio me invitó inclusive, imagínate, ¿no? Pero tenía mucha ocupación. Entonces, la idea sería que allá en esa alianza entre el municipio de Puerto Berrío y la gobernación de Antioquia, y ojalá la Universidad de Antioquia, pudieran volver a retomarla, o el CES, pudiéramos volver a retomar nuestro hospital.
Ese regalo se lo podríamos pedir nosotros al gobernador de Antioquia, que es tan cercano a Puerto Berrío, que es tan cercano a los comerciantes, a la Cámara de Comercio, a Corigán, y que ojalá la administración municipal también volteara sus ojos y se apoyara en el sector productivo de Puerto Berrío, tanto de los ganaderos como de los comerciantes. Pensando en lo que dices de que la Universidad de Antioquia fuera un aliado, uno de los socios, era muy interesante, ¿no? Sí. Una IPS universitaria a cargo también, o siendo parte o la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia cerca de Puerto Berrío, qué bendición. Sí, total. Porque mire que hay de desarrollo importante para la región. Pero eso depende no del sueño de nosotros, sino de la voluntad política de quienes están al frente de la gobernación del municipio, de la administración del municipio. De hecho, la IPS universitaria en un principio estuvo dentro de las barajas para poder, al momento de liquidar el hospital, iniciar con el proceso. ¿Qué pasó? No se sabe. No sabemos. Pero era la principal opción ahí y la que con mejor ojo se veía, ¿cierto? Es que de hecho siempre hay un dato que me ha llamado la atención. Hemos visto entidades con gran trayectoria, pero que son entidades públicas, como lo es el Hospital La María, la IPS universitaria, que han querido venir a operar este sistema, pero no sabemos qué sucede, que nunca han podido llegar. Que de hecho nos sorprendió que el César Uribe Piedradita, siendo departamental, logró hacer a la operación de nuestro hospital, pero vea que de la liquidación, a excepción del César Uribe Piedradita, siempre han sido privados. Y uno diría, si entidades de ese gran talante quieren venir a operar, quieren venir a construir, porque siempre también he notado que no les interesa solo la operación, sino ayudar a que Puerto Berrío se adueñe de su prestación en servicios de salud. Pero no hemos entendido qué ha sucedido con nuestros gobernantes que no han permitido dar ese paso. Mencionabas algo, Jaymar, con respecto al tema de la facturación que los hospitales facturan. Y es que de hecho un hospital, además de prestar un servicio social, ¿cierto? Y un servicio de salud. Es una empresa. Es una empresa, claro, que se debe ver como una empresa donde mínimo debe tener un punto de equilibrio entre sus gastos, ¿cierto? Entre sus gastos y lo que le ingresa, y sus ingresos, ¿cierto? De hecho, yo conozco experiencias de hospitales donde han tenido en sus cuentas bancarias un superávit de 2.000, 3.000 millones de pesos, que incluso en su momento le han prestado recursos, dinero a la IDEA, ¿cierto? Y sabemos que la IDEA financia muchos proyectos a nivel de Antioquia y ponen de por sí a trabajar el dinero con un porcentaje. Una experiencia que yo conozco muy cercana es con el Hospital de Sonsón, en su momento cuando estuvo un gerente que se llevó muchos galardones a nivel de Antioquia por la buena gestión, ¿cierto? Y que lo ha hecho en muchos otros municipios. Entonces, si se hacen las cosas como deben ser, que yo lo recalco mucho, seguro que toda empresa surge, sale adelante. Tenemos lo más importante, tenemos un posible socio que tiene dueño de la tierra, ¿cierto? Económicamente el Hospital de Puerto Berrío es viable, y si no, no tanta gente quisiera venir a manejar el negocio. Entonces, eso es un punto a favor de esa creación del hospital, porque si económicamente es viable, pues hay sostenimiento, hay posibilidad de sostenimiento. Entonces queda como aquí en el aire, sobre la mesa, la invitación al alcalde del municipio de Puerto Berrío, la invitación a la gobernación de Antioquia, la invitación a la Universidad de Antioquia. Siéntense, conversen el tema, inviten a don Rubén también, que fue como el primero que empezó con esta idea de que le pidamos a la gobernación ese regalo en los 150 años de Puerto Berrío, que son el próximo año, y cristalicen esto, ¿cierto? Esa posibilidad de un hospital departamental o un hospital público-privado para Puerto Berrío, y que serviría a toda la región del Magdalena Medio. Pasando a otro tema, y que quisiera que Juan Carlos aquí nos oriente o nos diga qué dificultades han encontrado los usuarios para la atención en el hospital. ¿Qué dicen los usuarios? ¿Les dan los servicios? ¿A dónde los mandan? ¿Cuáles son como los principales problemas? Bueno, yo he podido conocer de cerca con el tema de la IPS Antioquia, de la cual yo hago parte como presidente de la Asociación de Usuarios, y me he dado cuenta que mucha gente, cuando se presentó la dificultad con el César Uribe Piedradita de no atender, porque esto no es de ahora, sino que viene desde hace rato, viene de problema. Entonces tiraron la gente de Savia así, la dejaron tirada realmente. Y ellos, allí se les abrió una ventanita en la IPS Antioquia para atenderlos a ellos y atender a otros. Y vemos que
se hizo como una oferta de servicios por parte de este hospital y se logró finalmente, después de un estudio de la nueva EPS, por ejemplo, que es de la que yo hago parte, analizaron bien lo que había, se tomaron su tiempo, porque la gente, bueno, ¿por qué no hay convenio? No había convenio, no era porque la EPS no quisiera, la del hospital, sí, sino porque la EPS no quería contratar con cualquier EPS pajarito. Acuerde que esta es una unión temporal reciente, no tiene historia, no tiene un ranking dentro de las IPS del departamento, no tiene un historial. Entonces ellos comenzaron a estudiar. Bueno, ¿y ustedes qué nos ofrecen? Ofrecemos esto, pero no tenían los profesionales para eso, no tenían de pronto tal vez la habilitación de algunas cosas, eso tomaba tiempo. Entonces yo te ofrezco la producción, pero no tengo las cámaras. Yo te ofrezco tal cosa, pero no tengo. Pero sin embargo, en un acto de buena fe se dio la contratación. La contratación está. Y se habló del 1 de mayo, o sea, desde el 1 de mayo y al 9 de mayo, apenas estaba ya finiquitando todo, como que haciendo los ajustes finos ya para poder atender a la gente. Hoy deben estar atendiendo a la gente con todas las cosas. ¿Ya tienen los profesionales? ¿Ya tienen la gente que necesitan o van a seguir enviando para Medellín? Creo que esa es la dificultad. O sea, la dificultad es que no tienen los profesionales suficientes para atender a toda la población en estas cosas. O sea, personas que de pronto necesitamos, especialistas en no sé qué, tal vez no están. Y esa es una de las dificultades por las cuales se está remitiendo gente a la ciudad de Medellín. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento. De hecho, señor Carranza, escuchaba a un ciudadano decir que consiguió una cita con un internista, pero que cuando llegó a nuestro hospital, el internista físicamente no lo atendía, sino que era prácticamente por un tema de videollamada, una virtualidad. Entonces me llamó mucho la atención eso y no sé si el uso de la tecnología realmente permita eso. Sí, eso sí. Es la telemedicina, es lo que llama telemedicina, sí, eso está empleando y está reduciendo costos administrativos y operativos, sí. Pero bueno, es viable y es bueno en el sentido de que al usuario se le diga, ¿no? Se le informe, usted va a tener, porque cuando, pues yo soy usuaria de Sura, por ejemplo, ¿cierto? Y Sura, pues su principal atención es el Medellín. Yo estoy en Puerto Berrío, ¿cierto? Pero tengo una necesidad de una consulta virtual y yo soy consciente y digo, virtual, es que no puedo viajar a Medellín en este momento, ¿cierto? O con el especialista, como es la primera cita de valoración, pues aceptemos la virtual, pero hay momentos en que el usuario necesita que el especialista lo toque, que lo valore, que es cierto, que converse de una manera más cercana y ahí sí se hace necesaria como ese contacto físico. Pero yo quisiera terminar con dos cositas breves. La primera es que nosotros como usuarios de salud necesitamos una pedagogía reeducativa. La primera, que ya hay unas nuevas tecnologías que nos pueden ayudar en la resolución de los problemas sin necesidad de tanto toque. Porque mire que ya está listo, que muchas veces la queja generalizada de la gente es, ese médico ni siquiera me saludó, comenzó a escribir cuando yo le hablaba y ni siquiera me dijo absolutamente nada, sino que estaba escribiendo. Entonces esa ya es una de las cosas que estamos observando, se puede la telemedicina. La otra cosa que me parece muy importante es también esa pedagogía reeducativa hacia el artículo 2 de la Ley 100, que son los principios de la Ley 100, entre ellos el de la solidaridad, que es la práctica de mutua ayuda entre los sectores económicos, entre los sectores de edades, bajo el principio de que el más fuerte ayuda al más débil. Y entonces eso nos ayudaría a evitar toda la corrupción que hay alrededor, no solamente de los administradores y de los prestadores, sino de la misma gente que a veces pide los pañales y los vende, pide algunos medicamentos y los cambia por lociones o champú. Y esto desangra el sistema. Entonces, por un lado, apuntar hacia la eliminación de los factores de riesgo del entorno comunitario desde una salud preventiva para aligerar los gastos. Y por la otra, abrirnos un poco más hacia las nuevas tecnologías, entre ellas la telemedicina. ¿Qué conocemos, compañeros de la mesa, de esa figura que está operando en este momento el hospital? Entiendo que fue creada para el momento, por la necesidad. Una alianza. La telemedicina, la figura jurídica que está operando en este momento es lo que ella está preguntando.
Pues la figura jurídica, pues la alianza que se está utilizando para operar el hospital, realmente, pues uno esperaría que realmente surgiera efecto pues en lo que es el deber ser, ¿cierto? Sí. Pero yo creo que va a haber limitaciones grandes al momento de la nación o el departamento querer invertir recursos, ¿cierto? Porque definitivamente es una figura privada. es correcto, es una figura privada. Si hubiésemos tenido esa figura privada cuando estuvimos en pandemia y nos donaron o trajeron ventiladores o nos donaron algunos equipos, Se hubieran quedado aquí. ¿los hubieran entregado o no los hubieran entregado porque de pronto el privado se quedaba con ellos? Porque tengo entendido que entregaron algunas cosas. El César Uribe Piedrahita se fue, pero los equipos quedaron porque fueron donados a Puerto Berrío. No todos. ¿No todos? Es que igualmente ahí doña Noemí, sin ser yo experto, porque aquí los que tienen mayor conocimiento son estos dos invitados, pero una de las ventajas que el César Uribe Piedrahita operara en Puerto Berrío o que un público opere en Puerto Berrío La es responsabilidad. precisamente eso. Uno, que si llegamos a tener inconvenientes de denuncias o Una demandas, mala como le práctica quiera llamar, profesional, un error de diagnóstico, por Pues, ejemplo, ¿quién responde? exacto, esa responsabilidad recae directamente en ese público. Y cuando la gobernación, muchas de esas donaciones que realizó como ambulancia, equipos de oxígeno, entre otros, muchos hablaban de donación al municipio de Puerto Berrío, pero otras se quedaron en un limbo y la gobernación aprovechó la figura que había de operaria para poder traer esa ayuda. Entonces el César Uribe Piedrahita en cualquier momento la misma norma le dice y le permite, llévese que eso es suyo. Claro, es suyo porque es es que público. usted es departamental Es y público, yo le doné claro. al sistema de salud y usted no lo está robando. Usted se lo está llevando a un municipio y lo pone a disposición en otro municipio de Antioquia. Por eso es que yo le dije, no todo se quedó aquí, no, se lo llevó el César Uribe porque era la figura pública y se lo entregaron a ellos. No se fortaleció el municipio de Puerto Berrío porque la figura jurídica que había no era pública donde tuviera injerencia el municipio de Puerto Berrío. Por eso la necesidad de crear una figura jurídica de alianza público-privada como lo recomienda el estudio del CES, donde esté la gobernación, el municipio y un privado, que ese privado puede ser la universidad. Y ahí ratifica lo que mencionamos en el programa pasado, que debió continuar el César Uribe Piedrahita. ¿Por qué? Porque, como lo mencionamos, es un hospital que es departamental, y al ser departamental, dentro de la junta directiva, el presidente es el gobernador. El gobernador. ¿Cierto? Entonces, si el gobernador está presente en la junta directiva, pues va a conocer de primera mano las necesidades que se presentan dentro del hospital y precisamente acá en Puerto Berrío. Pero ahí yo pues difiero porque si continúa el César Uribe Piedrahita y la figura pues no cambia, pues entonces todo lo que reciba todo se va a ir para Caucasia, como sucedió. No, pero hablando pues del momento, de la atención, de la inmediatez, de continuar y no generar caos. Lógicamente que hay que trabajar paralelo a lo que estamos hablando. Es que yo les comparto algo desde lo administrativo, doña Noemí. Si en estos momentos la gobernación sacara un programa de entrega de ambulancias para hospitales del departamento, Puerto Berrío arrancaría no participando ni beneficiándose. ¿Por qué? Porque busca es complementar a sus figuras. Entonces, en este caso, el César Uribe Piedrahita en Caucasia recibiría la María, todas estas entidades prestadoras de salud que hacen parte de la República. Pero a Puerto Berrío se le limitaría, dado que, venga, ¿a quién le vamos a entregar? A un privado. Entonces, esos riesgos ahí ya donde se empieza a cocinar un decremento patrimonial y eso nos aísla. Entonces, por eso nosotros decíamos, entre un desconocido privado y un público que así no estemos de acuerdo con muchos de sus servicios, pues es mejor el malo conocido que el bueno por conocer. Entonces, eso nos trae una limitancia. Yo por aquí tengo como el convenio Al dato. de ese objeto contractual entre esta unión temporal y el municipio de Puerto Berrío. ¿Cuáles son los nombres de la unión? La unión temporal se llama Unión Temporal Puerto Berrío, que eso fue lo que permitió que bajaran un aviso y montaran otro que dijera Hospital de Puerto Berrío, pero que todavía nosotros estamos diciendo, venga, lo que queremos es, a nosotros no nos interesa tanto el nombre, sino una buena prestación de servicio. Y en este objeto contractual hay algo que me llama mucho la atención y quiero leer literalmente cómo está establecido. Aunar esfuerzos entre el municipio y la Unión Temporal Hospital Puerto Berrío para la prestación de servicios de baja, mediana y alta nivel de complejidad
dentro de la jurisdicción del municipio de Puerto Berrío de conformidad con los reglamentos y condiciones establecidas por los órganos que componen el sistema de seguridad social en salud. Entonces yo diría, hay un reto bastante grande. Alta complejidad. Alta complejidad. ¿Habla de un tercer nivel? Ya no. Sí, claro. O más. Claro, un tercer nivel. Entonces, ustedes, por ejemplo, Tercer y usted que tuvo cuarto. la oportunidad de ser secretario de salud en un municipio, usted que ha estado tan ligado, cuando tenemos este reto de alta complejidad, nos crea una ilusión bastante grande, porque eso es una de las cosas que más maltrata al ciudadano porteño, el usuario porteño, que hay muchas situaciones de media y alta complejidad que sabemos que cuando ocurren te espera La Dorada, te espera Medellín, pero ya con este objeto contractual nosotros diríamos, vamos a ahorrar platica, ya no vamos a tener que hacer salidas de urgencias corriendo a la ciudad de La Dorada o a la ciudad de Medellín, o estoy malinterpretando. No, me gustó. Dale, por favor. Yo creo que en el afán de demostrar a la comunidad, a las personas, por decirlo así, de que la gente escuche lo que quiere escuchar, se cometen ese tipo de errores, ¿cierto? Porque se está faltando algo que es muy importante en la función pública, que es el principio de planeación, ¿cierto? Y cuando se va a tomar de pronto una decisión de esta que se tomó, es porque ya se tiene algo planeado, algo organizado y algo que se va a empezar a ejecutar. Máxime que la salud es un tema bastante importante, ¿cierto? Y que debe ser de garantía del Estado. Entonces yo creo que ese objeto contractual con el cual se realiza esa alianza es algo que no supera o no superó las expectativas que en la realidad se está teniendo, ¿cierto? Entonces ahí donde entramos precisamente a hablar lo que estamos hablando, que hay dificultades, falencias bastante notorias y que ¿quiénes son los perjudicados en última? Pues los ciudadanos de Puerto Berrío que visitamos. El papel puede con todo. ¿Y Pero quién yo es tengo- como el interventor de ese pues, ¿quién? La Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud Pero del municipio. a mí me gusta El primero supervisor. saber que apenas estamos comenzando. O sea, Sí. esta administración apenas comienza. Yo tengo otra mirada. O sea, yo me alegré mucho cuando me hicieron el comentario de lo que presentó el alcalde en Caracolí. Sí. Y esa es la base, o sea, para mí, Daniel, yo pensaría que antes al contrario, el alcalde está respaldando lo que dice ese convenio. Eso me muestra, Yimar, usted como abogado sabe que ese paso que acaba de dar el alcalde en la socialización del consejo, del proyecto o del plan de desarrollo de Antioquia, y él dice, yo quiero esto, eso apunta a un nivel de mayor complejidad, que sería el segundo nivel, porque en este momento somos un puesto de salud, ¿sí? Y lo otro, yo sugeriría muy respetuosamente a toda la sociedad, aprovechando estos micrófonos, Sí. para decir, mire, en lo que, como esto llega hasta Boyacá, yo creo, esto llega a mucha parte. Todo el No, y mundo. por redes sociales. Y a ya todo por el las mundo. redes sociales, entonces yo quisiera aprovechar para decir, mire, qué posibilidad habría que nosotros como sociedad civil del Magdalena Medio solicitamos a nuestros gobernadores una cumbre de gobernadores en el Magdalena Medio. Puede ser en Puerto Berrío, puede ser en Puerto Boyacá, puede ser en Puerto Nare, puede ser, bueno, donde escojan, pero donde esté el gobernador de Santander, el gobernador de Boyacá, el gobernador de Caldas, el gobernador de Cundinamarca, nuestro gobernador de Antioquia, convocando a esos gobernadores para que hablemos de una apuesta de un tercer nivel de complejidad en Puerto Berrío. Porque mire que una remisión de pacientes, y usted que conoce como administrador público, como administrador de salud, ¿cómo será el periplo de una persona de Puerto Boyacá para ser remitida a Tunja y que se esté muriendo? O de La Dorada para ser remitido a Manizales, o de Puerto Salgar para ser remitido a Bogotá. Entonces, o el de Cimitarra para ser remitido hasta Bucaramanga, cuando podemos tener equidistancias entre esos municipios y Puerto Berrío para resolver los problemas de salud. Entonces sí sería bueno que nosotros comenzáramos a hablar de todas estas cosas, o sea, no de destrozarnos como hasta ahora nos hemos destrozado, Sí. en una polarización, en unos ataques, en unos odios, y aprovechar estos temas para dar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y lograr construir. Pero si seguimos por un lado los unos indiferentes y los otros peleando, entonces no logramos nada. Por ejemplo, en este momento no hemos avanzado mucho, hemos repetido la misma historia desde 2013.
Traemos un operador, no nos gustó, cambiémoslo, traigamos otro operador, no nos gustó, cambiémoslo. No, yo creo que esta es la oportunidad. Y también, señor alcalde, si usted nos está mirando, yo quiero decirle, mire, esta es la oportunidad de que hagamos una cumbre de gobernadores y usted con su liderazgo puede lograrlo. Y la otra situación es que nosotros deberíamos tomar esas conclusiones del estudio del CES. Y esas conclusiones del estudio del CES nos arrojan que tenemos que hacer una corporación, una alianza público-privada, en la cual nosotros le podamos decir, señor gobernador, hagamos nuevamente que cobre vida nuestro hospital de Puerto Berrío, pero como una empresa social del Estado, donde tenga la participación la universidad, puede ser el CES o puede ser la Universidad de Antioquia. Y qué bueno que en toda esta organización llamemos a toda la sociedad civil, entendiendo también que el sector productivo, como los ganaderos, como los comerciantes, deberían estar ahí porque son una voz acreditada. No se trata de lambonería mía de ninguna naturaleza. No, y es que entre los privados pudieran entrar muchos comerciantes y empresarios de nuestra región, ¿no? No, mire, aunque sea con mínimos porcentajes. Le cuento una historia, le cuento una historia. Para la creación de Aguas del Puerto, quienes impulsaron en ese cuento fueron Coregán. Coregán fue socio accionario de Aguas del Puerto y después regaló la acción, no la cobró, la regaló. Como la regaló después también nuestro amigo Luis Martínez, que ya murió. Dios les bendiga. O sea que sí es posible. Sí es posible. Bueno, estamos como ya llegando al cierre de nuestro programa. Creo que hemos tocado temas muy importantes y yo quisiera, muy válido lo que dice Juan Carlos y el llamado, ojalá el alcalde siga en esa tónica, ¿cierto?, de construir esa idea de hospital regional, pero una cosa es ese proyecto y otra cosa es el objeto contractual con esta institución, ¿cierto? Porque es con ellos y son ellos los que tienen que responder por ese es que objeto contractual. De hecho, cuando uno cuando uno mira esta figura contractual, este contrato fue elaborado de una manera técnica que es de admirar, porque son 3 años 9 meses ambicioso, que suscriben convenio, pero también, por ejemplo, en la cláusula, en la 30ª cláusula, establece que los primeros 4 meses se puede disolver mismo y desde o sea, mirando el tema de forma bilateral, pero que dado el caso que de pronto no quiera quien lo opere, también establece en una de las cláusulas que el municipio de manera unilateral también podría liquidar, dar por terminado este contrato. Entonces me motiva cuando usted dice, el alcalde de Puerto Berrío estuvo en Caracolí. Lo mejor es buscar esas alianzas gubernamentales que permiten fortalecer y poder lograr este objeto, pero ¿qué es lo que me preocupa? Sin ser pesimista, es muy difícil lograr que una gobernación le invierta a un privado, porque puede haber la unión, pero es que están unos privados de por medio. De hecho, cuando se estaban habilitando servicios, una de las exigencias era, es que usted no me puede poner aquí un operador porque simplemente tiene un músculo financiero, es que yo como gobernación requiero invertir. Entonces le va a tocar que busque una fundación para que haga parte de eso. Por eso por ahí escuchamos un nombre que suena como extraño, pero bueno, cumple. Escuchamos de un tal Cariñito. Pero entonces esas son las limitancias que a veces nuestros gobernantes dicen, es que yo quiero invertirle a mi hijo, pero mi hijo, su figura jurídica a veces me cohíben y yo aquí no vengo a fallar, entonces haga esto y esto para yo poder, pero ojo, no es lo mismo lo que se le puede invertir en estos momentos al hospital de Caracolí, no es lo mismo lo que puede invertir al hospital La María, al hospital César Uribe Piedradita, que lo que puede invertir acá, porque el solo hecho de que esté privado, esté por medio, nos limita en la obtención de recursos públicos. Yo lo que creería es que este convenio, pues eso es solo eso, un convenio, una unión temporal, como su nombre lo dice, dado que se vaya a crear una nueva figura entre gobernación, entre ganaderos, comerciantes, entre universidad, creo que sería una nueva apuesta, que ya esa tendría que de manera unilateral decir, bueno, terminemos aquí porque es que tenemos esta cosa mucho más grande, ¿cierto?, que nos va a beneficiar a todos. Sí, total. Entonces ahí es donde yo le decía que antes de uno poner en marcha algo se debe planificar, para precisamente evitar todos estos inconvenientes y no organizar en marcha o en la marcha, ¿cierto? Ese es el tema. Y lo que mencionabas ahorita, Noemí, con el tema de una alianza público-privado, no es muy viable. De hecho, se puede tomar experiencias que actualmente la hay
como el hospital del municipio del Retiro. El hospital del municipio del Retiro funciona de esa manera, una alianza público-privada, ¿cierto? Donde quizás, si se puede llegar a esa figura, podría ir a, en su momento, pues los funcionarios que correspondan, el alcalde, el secretario de salud, ¿cierto? Ir como a analizar cómo es que operan ellos. Tengo entendido que ahí dentro de esa figura también hay una junta directiva donde hace parte personas del comercio, ¿cierto? Lo que mencionaba, hace parte el párroco de la iglesia en el municipio. O sea, entonces es un ejercicio que se conoce, que es muy bonito y que de hecho da muy buenos resultados. Entonces, sería bueno ir y conocerlo, ¿por qué no, cierto? Lo bueno hay que copiarlo. Exactamente. Bueno, ¿cómo quieren despedirse de este programa? Hemos tocado un tema muy importante y yo sé que a la comunidad le gusta escuchar música y le gusta chistes y entretenimiento, pero a veces en la radio también tenemos que abordar esos temas gordos que nos competen a todos, porque cuando hablamos de salud, pues a todos nos toca. Juan Carlos, ¿cómo te quieres despedir? No, pensando en que esa infraestructura de nuestro hospital tenemos que ayudar, que reforzarla de la manera jurídica, como lo hemos estado haciendo, yo creo que no lo vamos a lograr. Y tenemos que entender que si es una construcción de 1938, es una construcción que no es sismorresistente, por un lado. Por el otro lado, que también podría ser un patrimonio arquitectónico, pero nadie le invierte a eso porque es un patrimonio arquitectónico. Entonces nosotros tenemos que fijar nuestros ojos en el hospital y abrir una amplia conversación en Puerto Berrío sobre el hospital, pidiéndole a la administración que no lo tome como un ataque, que nosotros no estamos aquí como para pelear con nadie, no, pero sí por lo menos que fijemos nuestros ojos en el hospital, porque mire que el año entrante vamos a cumplir 150 años de vida municipal, hagamos cuentas cuántos años tiene la infraestructura del hospital y que ya llevamos 11 años sin hacerle ninguna mejora a ese hospital en su infraestructura física y que las figuras jurídicas que estamos contratando en este momento no permiten que haya, como decía ahora Gimar, una inversión pública robusta que le ayude a sostenerse en el tiempo y garantizar la prestación de servicios mucho más allá. Entonces sí sería bueno que ya comenzáramos a hacer esa reflexión. Tenemos un insumo que es el estudio del CES, que es una entidad muy acreditada y que ojalá comencemos este año a interiorizar qué fue lo que dijo el CES para poder comenzar a actuar. Daniel, ¿cómo te quieres despedir? Noemí, de comunidad, pues con mayor respeto pues, hacia la administración municipal, como lo mencionaba Juan Carlos, tener presente lo que se menciona en esa mesa. Eso es como un panel, un conversatorio donde se cruzan opiniones, ¿cierto?, en base a lo que ya está escrito, ¿cierto?, y en base a las experiencias vividas, y que de hecho pues es muy bonito que de pronto el alcalde, pues en medio de la dificultad que tuvo, porque él fue el que estuvo en la liquidación, también quiera como resarcir de cierta manera. Yo creo que eso es lo que quiere. Esa dificultad que dejó Es grande. válido y ojalá tenga la oportunidad. Y ojalá tenga la oportunidad, ¿cierto?, de hacerlo, porque sí. En últimas, ¿quién no quiere tener un hospital con excelente calidad o con excelentes servicios? Y yo me beneficio y todos nos beneficiamos, ¿cierto? Y que ojalá le vaya bien, porque es que en último es lo que queremos con el hospital, que el hospital le vaya bien. Así es. Entonces, la invitación es esa, que se pongan la camiseta. Sabemos que apenas está empezando, que ya está a puertas de aprobación de plan de desarrollo. Sin embargo, hay que ya ir planificando en qué es lo que se va a hacer ¿Se por ese supone hospital. que ya fue aprobado? Por comisión. Por comisión ya pasa para el debate. Para plenaria. ¿El plan de desarrollo? Sí, el plan de desarrollo. Pero muy delicado que hasta el momento no se ha tocado el PBOT, o sea, no se ha articulado el plan de desarrollo con el PBOT. Y entonces ese documento del PBOT, como el que se aprobó en el año 2000, que nunca se cumplieron las metas, entonces nos va a quedar simplemente para nivelar el videobin, pues ese documento, porque no va a servir para nada. Sí, desde otro programa, bueno, Sí, total. porque si desde la primera administración no se articula el PBOT al plan de desarrollo para las ejecuciones de corto plazo, ¿qué esperanzas tenemos con el segundo periodo y con el tercer periodo? Entonces la invitación esa para el alcalde, que
trabajemos realmente por el hospital, porque yo necesito un hospital bueno, yo quiero un hospital bueno, un hospital con servicios de calidad, donde uno ingrese allá y desde la persona que lo recibas tenga una atención humanizada, que es otra cosa que hay que tener presente, una atención humanizada con personas que realmente sientan la vocación, que quieran trabajar realmente por las comunidades de Puerto Berrío, porque en últimas las comunidades vulnerables son las que más necesitan de una buena atención. Pues nosotros de pronto tenemos la facilidad de que si nos enferman y no nos atendieron aquí, pues nos vamos para Medellín, ¿cierto? Hay personas que no tienen la forma. Entonces, es esa la invitación de que nos pongamos la camiseta y que realmente trabajemos por el hospital, que lo necesitamos Muy todos. bien. Gimar, ¿cómo quieres cerrar ese espacio? Hombre, yo quiero cerrar haciendo una reflexión. Me llama mucho la atención los buses que salen a las 3:45 de la mañana en el municipio de Puerto Berrío, donde la mayoría de esas personas compran el tiquete de regreso en horas de la tarde y el 90% que van en el bus de 3:45 van para citas médicas Alto a la costo. ciudad de Medellín. El hospital nos beneficia a todos en Puerto Berrío. El hospital es una meta y un reto que hay que cumplir para satisfacer una necesidad latente que no solo en nuestro municipio, como lo expresaba el ingeniero Carranza, es de toda una subregión, tanto antioqueña como los municipios vecinos de departamentos que rodean esta subregión colombiana. Entonces, yo quiero invitar a la administración municipal en cabeza del señor alcalde Robinson Baena, que se apoye en ese estudio, que fue una medida bastante significativa, y que dejemos de pronto ese tema de egos a un lado y podamos apoyarnos, porque Berrío tiene hijos ilustres que conocen a cabalidad este tema de salud, tanto lo administrativo como lo que lo complementa. Aquí hay ilustres hijos de Puerto Berrío, hoy propietarios de IPS en diferentes lugares del país. Hijos de Puerto Berrío que tienen la experiencia en temas de salud. Entonces, la invitación es, vamos a hacer una mesa de trabajo y vamos a sacar este proyecto adelante, donde Berrío se va a beneficiar, y créanme que es uno de los agradecimientos más grandes que quedarán en la historia del municipio de Puerto Berrío. Recogiendo las palabras de Juan Carlos cuando invita a crear una cumbre de gobernantes, una cumbre, no sé, subregional, regional, ¿cierto? Acogiendo el sentir de Daniel cuando dice es que queremos un hospital, queremos una buena salud, porque es que es el bienestar de todos, ¿cierto? Y esta invitación de Gimar de crear una mesa, creo que entonces la invitación es a seguir conversando del tema de salud. ¿Por qué no crear foros? ¿Por qué no crear ese congreso? ¿Por qué no citar a todos esos hijos de Puerto Berrío ilustres en el tema de salud y vengan, aporten ideas, quienes quieren sumarse a ese bus, ¿cierto? De esa nueva figura, corporación mixta, público-privada, y debatir y conversar y que no se nos vayan estos 4 años nuevamente, ¿cierto? Como pensando, o sea, yo pienso que ese dicho que dice que 2 cabezas piensan más que una es muy válida, ¿cierto? Y en este caso no hay solo 2 cabezas queriendo aportar. Hay todo un municipio preocupado por el tema de salud que seguramente va a querer aportar. Entonces, a la administración municipal, aproveche los recursos. Tenemos profesionales tan buenos en nuestro municipio, ¿cierto? Y que se convierten en el médico de familia, porque a veces la gente confía más en ir a una consulta particular, y yo voy donde Navarro, donde Echeverry, o voy donde Julio, o voy donde todos estos hospitales profesionales de renombre en nuestro municipio, ¿cierto? Porque les da pereza ir al hospital, ¿cierto? A estar 4 horas, a que le pongan un suero, un analgésico y los manden para la casa, ¿cierto? A esperar 2-3 meses para una cita. O sea, el sistema de salud es demasiado complejo ya de por sí para no tener de pronto la atención que necesitamos, los profesionales que necesitamos. Entonces, en realidad, el norte es ese, ¿cierto? Sentarse, conversar, y creo que la invitación que nos queda de esta mesa de trabajo, muchísimas gracias, o de conversación más bien, vamos a crear la mesa de trabajo. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, a nuestra audiencia, por acompañarnos, por interesarse por esos temas tan importantes para todos. Así que nos sentaremos en un nuevo programa, tenemos temas, plan de desarrollo y muchos más para abordar, ¿cierto, Gimar? Así es, totalmente. Por aquí le reitero, muchas gracias por el espacio, por esa disposición de ustedes, y a la comunidad muchas gracias por estar atenta y dándonos esas ideas para temas que seguir abordando. Bueno, feliz día para todos, continúen con nuestra programación.